Lanza la carta de una vez, lánzalo, porque hasta que no llegue gente a tu local, tú no vas a saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Puedes haberte traído ideas de Singapur, de Japón, de Estados Unidos, donde quieras, pero al final el que te va a dar el último check es el público local, ¿no? El primer año de Goico fue muy duro. Yo me iba después de clase, me sentaba en la mesita que estaba en la ventana a comer, como para que la gente viera que había gente adentro. O sea, es difícil comenzar un negocio de hostelería cuando no tienes experiencia, cuando no eres de la zona, porque al final éramos inmigrantes, no conocíamos a nadie. ¿Y qué acontecimientos fueron pasando para revertir esa curva, ¿no? De estar un poco estancados a empezar a ver resultados, a empezar a las recomendaciones y empezar incluso a pensar ya en el segundo local o en el tercer local? Mira, el boca oreja fue primordial para nosotros. La gente que iba para Goico le gustaba Goico y lo recomendaba. Empezamos a hacer cositas en redes sociales también, ¿no? Que en ese momento Instagram apenas estaba booming, estaba empezandito. Hacíamos cosas en Twitter, hacíamos cosas en Facebook. Teníamos cerca del primer local de Goico, estaba el IE, el Instituto de Empresa, y teníamos muchísimos estudiantes que estaban expuestos por venir de Estados Unidos o venir de Latinoamérica a una hamburguesa gourmet. Y no tenían problema en pagar 10, 12 euros por una hamburguesa, que aquí era muy raro, ¿no? Aquí nosotros en verdad lo que estamos hablando es que creamos una categoría nueva, ¿no? O sea, antes la hamburguesa era la hamburguesa del McDonald's, la del burger. Está de verdad. O la sencilla, la de toda la vida, pero nada especial, no era hamburguesa de especialidad. Y, ojo, el Goico no fue el primero. Había otros locales en Madrid, pero muy chiquitos y muy independientes que también empezaron a hacer estas hamburguesas, pero estábamos empezando a educar a la gente en lo que era este producto. Y cuando la gente entendió que esto era la máxima calidad, la mejor carne posible, los mejores ingredientes, oye, empezó a llegar más gente. Entonces, para el segundo local, lo que hicimos, cogimos un local chiquitito en Conde Peñalver, también en Salamanca, reinvirtiendo el dinero, en pocas palabras, no, en este momento no hubo préstamos, sino bueno, lo que se generó de María de Molina, que fue el primero, se reinvirtió en este, y le fue muy bien a esto, eran 3 mesas, y lo ampliamos, hicimos un segundo local más grande. Y ya empezaba la gente a hablar sobre Goico. Cuando la gente empieza a hablar sobre Goico, entonces empieza de verdad las masas a venir. Y ya de ahí en adelante fue, digamos, lo que ya conocemos, ¿no? Y en ese momento que estás empezando, que tienes como un papel en blanco, no sabes por dónde tirar, ¿qué utilizas tú para expandir ese mensaje, para inspirarte? Una persona que esté empezando ahora, por ejemplo, un proyecto parecido, ¿cómo le recomendarías inspirarse o crear algo desde cero? Inspirarse, dices, para ver otras cosas que están pasando. O ¿qué utilizaste tú? Porque nosotros normalmente nos inspiramos de otros proyectos que ya están funcionando bien para traerlo aquí a España o para mejorarlo y hacerlo diferente. ¿Tú cómo lo hiciste? Oye, eso es una súper buena forma de hacerlo. O sea, nosotros no inventamos el agua tibia. O sea, quizás inventamos la Kevin Bacon, eso sí lo inventamos, pero el resto de las hamburguesas existían. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Shake Shack, de toda la vida. Y eso es bueno, no toda la vida porque tampoco es tan viejo, pero sí hemos estado expuestos a este tipo de conceptos por muchísimo tiempo. En los viajes que habremos hecho a Estados Unidos o en la misma Venezuela había mucho hamburguesería gourmet y vimos que había ese espacio en el mercado. O sea, al final, abrir los ojos al mundo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como emprendedores, entender que si hay cosas que están pasando en otros lugares, bueno, ver si se pueden traer, porque no todo se puede traer, pero ver cómo lo podemos traer y cómo lo podemos adaptar. Sí, pero ¿cómo veis que es una idea ganadora? Porque tu hermano es médico y tú eres arquitecta. O sea, ¿en qué momento pensáis esto es una idea ganadora? O sea, es decir, una idea de que esto va a ser un negocio que nos va a dar de comer a esta familia. A ver, qué difícil esa pregunta, porque lo que sí es verdad es que nosotros al comienzo no pensamos que Goico iba a hacer lo que hicimos, ¿no? ¿Qué imagen teníais en vuestra cabeza de Goico? Mira, yo personalmente veía 1, 2, 3 locales máximo, pero mi hermano no sé qué habrá estado pensando el primero, el segundo y el tercero. Me imagino que algo parecido. Me imagino. Yo recuerdo que hasta el local número 34, 35, cada vez que le decíamos a mi madre, no, que vamos a abrir un Goico, ella decía, pero otro más. ¿No les da miedo? Y yo, mamá, por Dios, o sea, ya salen solos, o sea, no. Pero bueno, llevamos 30 ya. Sí, vale. ya llevamos 30. Pero, nada, o sea, un MVP yo creo que está bastante bien. O sea, yo creo que tampoco hay que irnos a montar, si vas a hacer un local de hostelería, poniéndonos el caso de Goico, no vas a invertir de la nada, sin saber nada, 2 millones de euros en un local. Que hay locales que cuestan eso. Oye, vete con algo sencillo. Lanza la carta de una vez, lánzalo, porque hasta que no llegue gente a tu local, tú no vas a saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Puedes haberte traído ideas de Singapur, de Japón, de Estados Unidos, donde quieras, pero al final el que te va a dar el último check es el público local, ¿no? Cuando es un negocio local. ¿Cuántos años estuvisteis en total con Goico? Yo en Goico comenzamos en el 2013 y me fui en el 2019. Eso ya 7 años.
¿Y más o menos. eso se vendía a un fondo o cómo se hizo? Nosotros en el 2018 le vendimos el 80% a un fondo francés, el Catterton. Bueno, y ellos siguen acá, siguen expandiendo y siguen abriendo. En ese momento teníamos posiblemente como unos 70 locales ya, que no son franquicias, son todos, digamos, propios. Y ahora Goico tiene 120 más o menos, y no solamente abierto en España, también tienen París, tienen Andorra, y en principio la expansión continúa. ¿Se puede decir más o menos por cuánto se vendió? Es público, pero yo no lo puedo decir. Entonces, el que quiera que lo busque, ¿no? El que quiera que lo busque. Pero, y una pregunta, o sea, cuando dices 80%, ¿eso quiere decir que sigues trabajando en Goico? No, yo estoy cero fuera de Goico. Cero. Yo me fui en el 2019 y cerré Pero todo tipo hay de parte del conexión. equipo que se mantiene, o parte de la De hecho, mi directiva, ¿o cómo hermano es? sigue estando en el board. Ah. Tiene un puesto en el board. Y mucho de mi equipo sigue en Goico. Yo me fui, digamos, y el fondo, lo interesante de vender un fondo de inversión y no a un industrial, es que no vienen a cambiar todo. Vienen porque en principio confían en lo que se está haciendo y quieren que la gente que lo esté haciendo bien siga haciéndolo bien, dándole más herramientas, haciendo más inversión, etcétera, ¿no? Entonces el equipo como tal, que se quedó en Goico, que yo dejé en Goico, está ahí. Obviamente ha crecido, ha cambiado, todo el mundo tiene sus ciclos, pero en principio está todo ahí. Daniel, habrá mucha gente que está aquí porque quiere aprender de ti, de cómo montar, cómo hacer un marketing exitoso en un negocio físico, ¿no? ¿Qué claves crees que son las básicas para empezar desde lo básico y luego vamos a algo más avanzado de las cosas que tiene que tener en cuenta un negocio físico para mejorar su marketing? Entender al cliente. Yo creo que eso es básico, ¿no? Comenzar por ahí, pero no entenderlo de, bueno, tiene 20 años y vive en Zaragoza. No. Es qué miedos tiene, qué Tal frustraciones tiene, qué ambición tiene, a dónde quiere llegar y qué le estás resolviendo. Porque muchas veces pensamos que, o sea, Goico no resuelve hambre. Por hambre te vas al Supercore, o al chino, a donde tú quieras. Goico y las empresas que apuestan a marca están resolviendo problemas mucho más profundos e interesantes en la gente, ¿no? Como pertenencia, estatus social, conexión. Entonces, entender ese problema en la gente es de las cosas más interesantes que podemos hacer con nuestras marcas y nuestros negocios cuando estamos comenzando. ¿Qué de verdad puedo hacer yo por esta persona que va a venir a mi local? Entonces, además de eso, oye, yo recomiendo tener un plan. Aquí, yo creo que aquí están de acuerdo conmigo, ¿no? Y que ese plan no tiene que ser, oye, meticuloso y no tienes que pasar un mes haciendo el plan, pero por lo menos pensar, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuánto quisiera facturar? Para poder facturar esto, ¿cuánto debería estar invirtiendo? ¿Qué canales está utilizando esta gente que ya sé que son mis clientes para poder hablarles y de qué forma les voy a hablar? Y de ahí en adelante, mucho escuchar y mucho probar. O sea, yo creo que las personas que andan estáticamente por la vida, haciendo exactamente lo mismo día a día, no crecen. Más bien se vuelven irrelevantes muy rápidamente. Y si estamos constantemente innovando, escuchando y cambiando, oye, nos mantenemos relevantes, nos mantenemos en tendencia, ¿no? Y eso que veíamos nosotros como clientes desde fuera, que siempre era como innovación, era una campaña moderna, de repente un baile o una canción o un anuncio súper raro por historias, era como cada día una cosa súper nueva. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando por dentro? ¿Qué estaba pasando en el equipo? ¿Cuál era el proceso para innovar? ¿Cómo consigues que un equipo tan grande, sobre todo si sois muchos locales, tenga esa agilidad de una startup, de innovación? Literal pensando que eres una startup. Porque al final los que estábamos ahí éramos una pura mentalidad joven, de alguna forma, y sabíamos que siempre estábamos en beta. Yo me acuerdo del director de sistemas, José, que es muy amigo mío, decía eso, siempre estamos en beta, nunca hemos llegado al final. De hecho, hay una frase que nos encanta, que es el día que dejas de crecer comienzas a morir, ¿no? Total. Entonces, ese mindset de siempre crecimiento, siempre más, es lo que tiene que estar en cualquier empresa, sea un startup o no. Y lo de la innovación me da mucha risa porque eso, a ver, en marketing yo fui creciendo y fui trayendo equipos, que eran puras chicas y chicos parecidos a mí, pero lo que había en esa oficina era puro cerebro gordo, pensando en hamburguesas deliciosas y cómo podemos hacer ruido. Y esa innovación se ha vuelto como parte o insignia de mi trabajo también, y de hecho lo aplico con todos mis clientes actualmente. Siempre tiene que haber algo que decir, y ese algo que decir tiene que ser interesante, tiene que ser relevante, tiene que ser innovador, porque la gente se fastidia demasiado rápido de las cosas normales, ¿no? Y de siempre lo mismo. Entonces las empresas, esa innovación puede estar buenísimo en el ADN de sistemas, de operaciones, pero también en marketing es vital. ¿Cuánto influye el producto versus el marketing? ¿Se puede hacer un buen proyecto solo con marketing? No se puede. A ver, estoy clarísima que en el marketing te puedo llevar toda la gente que tú quieras a tu podcast, a tu restaurante, a donde tú quieras, te lo puedo hacer a punta de inversión, fácil, ¿no? Pero si llega al podcast, o llega al restaurante, o llega a donde sea, y lo tratan mal, y la hamburguesa no sabe bien, sobre todo si lo tratan mal,
Si la hamburguesa no sabe bien, quizás le dé otra oportunidad, pero si te tratan mal, más nunca vuelves a ese servicio. No hay marketing que funcione para volverte a traer. Entonces es mentira que el marketing es todo. Sí, puedes hacer mucho ruido, puedes que la gente te conozca, buenísimo, pero si tú quieres que esa relación sea sostenible, la experiencia tiene que ser buena y tiene que ser cada vez mejor. Vale, y cuando lanzamos un proyecto, ¿qué testeamos antes? ¿Testeamos el marketing y cuando ya vemos que traemos gente sacamos producto o lo hacemos al revés? Bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Lo ideal sería, oye, esperar a que tengas los clientes para sacarle el producto. Si lo puedes hacer así, maravilloso. De hecho, muchos negocios digitales son así, ¿no? Genero una lista de espera, genero base de datos, lo que sea, y a partir de esa base de datos, creo. La inversión es mínima, es maravilloso. Hay gente que no lo hace así, ya sea por desconocimiento, por falta de recursos, por lo que sea, y a veces funciona. Pero mientras menos tengas que arriesgar a nivel de productos, a nivel de activos previos a venderlos, mejor. Eso ya estamos entrando ahí en números que tienen lógica, ¿no? ¿Cómo consigues, Daniela, que desde la oficina en Madrid, creativa, innovadora, de eso que tú has dicho, de la experiencia, que es muy importante también, porque también forma parte del marketing, el cómo la persona que recibe al primer cliente, que es su primera visita en Goico, y que encima está un poco como con esa resistencia a querer entrar, se le trate bien? ¿Cómo consigues controlarlo? O sea, estás desde Madrid, ¿cómo vas a controlar que el de Vigo, que justo acaba de recibir ese primer cliente y que acaba de entrar desde hace una semana, que cumpla con el estándar, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué sistemas preparáis? ¿Cómo entrenáis a esa persona? ¿Cómo lo hacéis? Ahí entraste como en varios temas y tampoco hay una solución única, ¿no? Para todo esto. Y tampoco es algo que hice yo, que tampoco me quiero llevar crédito. O sea, en Goico hay mucha gente haciendo cosas maravillosas y esto era algo de recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos se encargaba de, sobre todo, reclutar por actitud. En el caso de Goico, no tenemos un producto o un servicio donde necesitaras 5 años de estudios para poder hacerlo bien, ¿no? Podíamos formarte en cocina o podíamos formarte en sala, pero sobre todo tu actitud de querer hacerlo bien, de querer tratar a la gente bien, era lo más importante, ¿no? Entonces, por un lado, el reclutamiento que tenían los chicos de recursos humanos, tienen hasta un sistema brutal para hacer ese reclutamiento. Yo recuerdo en el 2016, 2017, que estábamos creciendo a un local cada 15 días, o sea, era una locura la expansión. Oye, estos procesos tenían que hacerse a escala, ¿ok? Flipas. Que flipas, era loco. Entonces, nada, se hacían estos procesos de reclutamiento masivos, se conseguía mucha gente. Nosotros, de hecho, buscábamos gente por redes sociales. O sea, no era el clásico InfoJobs. Íbamos por Instagram a buscar gente interesada en trabajar en Goico. Y ya luego, cuando abríamos un local, cuando abren un local, se envía un staff que es el SWAT Team, ¿no? Y es una gente que está súper preparada, que tiene años trabajando con nosotros, que sabe formar muy bien al equipo. Se van para allá unos meses y ellos forman al equipo local y atienden espectacularmente durante los primeros meses, porque al final los primeros meses son claves en la apertura de un local. La gente se va a llevar una primera impresión en tu primera visita. Quieres que esa primera visita sea impecable. A mí, algo que estoy recordando que me parece increíble es que antes de que llegarais vosotros, lo máximo que se gastaba una persona en hamburguesa eran 6-7 euros y conseguisteis que, bueno, yo me acuerdo que para nosotros era una inversión ir a Goico, a no ser que me invitara a este. Era el plan del fin de semana. Entonces, ¿cómo consigues meter en la cabeza a las personas? Porque yo creo que ya ha sido algo ya tendencia que paguemos 15 pavos, 16 euros por una hamburguesa. ¿Cómo consigues convencer a una persona de eso? A ver, es interesante porque ahorita que me lo dices no es algo que planeamos, ¿no? Es que, bueno, yo voy a hacer esto y voy a generar tales atributos. No, la cosa fue saliendo como bastante orgánica. Pero ahora que lo veo desde afuera y con tiempo fuera, nosotros lo que hicimos fue posicionar palabras y atributos claves en la comunicación. La carne de Goico siempre fue de primera, de vaca vieja española, madurada, no sé qué. Yo no me acuerdo ya cuáles mensajes teníamos, pero lo teníamos clarísimos a nivel de calidad. El servicio es tal, te van a atender con la mejor cosa. O sea, empezamos a llenar la comunicación de los atributos reales del servicio, porque no eran mentiras, de lo que te estabas comiendo, y eso generó ese atributo macro que es premium en Goico. Ya no estabas comiéndote una hamburguesa de 5 euros o de 7 o lo que sea. Esto vale 12, 13 euros o lo que sea que vas a pagar. Qué bueno. Pero es tiempo, o sea, posicionar atributos, posicionar marcas en la cabeza de las personas no es algo que tú haces de hoy para mañana. No son estrategias cortoplacistas, son estrategias a medio largo plazo. Sí, creo que la gente no lo interioriza, pero es que es la definición de lo que luego dice Alex Hormozzi, de que la mejor oferta no es la que hace el descuento, ¿no? Así que es la que posiciona eso que tú acabas de decir literalmente, como, oye, la gente que nos está escuchando y tiene un negocio, que dejen de pensar cuando hacen la campaña de Navidad y que piensen cómo consiguen hacer que la oferta de su servicio y su producto sea irresistible. Tal cual. ¿Cómo se te ocurre tips un poco genéricos, porque claro, es que es difícil ajustarlo al sector, para que puedan usarlo como herramienta o como ejercicio para mejorar su oferta?
Porque yo creo que si cualquier emprendedor que nos escucha mejora la oferta de su negocio, es muy probable que gane más dinero. Así es. Consigue el pain, consigue el punto de dolor de la gente y no pienses que eres Amazon. O sea, yo creo que esto es básico. A veces salimos con una empresa y creemos que le podemos vender al mundo entero. Comienza por un nicho. O sea, de hecho, la tendencia es ir a nichos. Cada nicho tiene necesidades, cada nicho valora más. Algo que para ti es basura, para una persona puede ser algo valiosísimo. Entonces, ¿dónde está esa persona que para ella es valiosísimo lo que tú estás haciendo? Y cuando se lo pones de forma irresistible, exclusiva, juegas con la escasez. Bueno, aquí podemos entrar en varias técnicas. A ustedes que les gustan los libros, hay un libro que se llama Influence, que estoy segura de que lo tienen que haber visto, de Robert Cialdini, que te habla de todas estas técnicas maravillosas psicológicas del marketing para posicionar tu producto de forma irresistible, para que la gente se esté muriendo por írselo a comer. Y con esto todo puedes jugar. O sea, nosotros en Goico y con las marcas actualmente jugamos a eso, a que la cosa es para allá. Por ejemplo, el tema de la exclusividad, de la escasez, de se va a acabar. Oye, todas son técnicas de marketing. Es mentira que se va a acabar. Es mentira que es para 10 personas. ¿Me entiendes? Todo eso es mentira, pero son estrategias que podemos utilizar a nuestro favor para, oye, que la gente se muera por nosotros. ¿Y qué opinas de la línea esa entre lo ético y el marketing? Es decir, ¿hasta qué punto compensa decir que solo puedo vender 10 hamburguesas y luego vender 100? Porque si el que ha comprado la número 10 pensaba que era el último, igual nos cargamos un cliente, ¿no? Claro. Es que lo más probable es que si ya vendiste, que eran 10, no vendas más. Eso está claro. De necesitar vender otras más, en otro momento lo puedes hacer. Pero de que podías, pero no lo hagas. Yo soy anti-humo y anti-estafas. O sea, yo creo que hay algo que a mí me espanta más que un vendedor de humo. Horrible, pero las estrategias existen y si las usamos de forma ética, como tú dices, nos funcionan muy bien. ¿Y cómo consigues que una marca de un producto, hablábamos por ejemplo de Procter & Gamble, ¿no? ¿Cómo consigues que no se vea tan corporativo en Instagram, por ejemplo? O sea, es decir, porque yo creo que ese es el problema que tienen todas las marcas. Sí, luego de repente una cada 1 millón sale en un nude project y consiguen que una foto de una sudadera tenga 30.000 likes y eso es una cosa que nunca se había visto. Pero ¿cómo se consigue esa sensación de que la persona quiera consumir contenido de una empresa que sabes que te va a vender un producto? Mira, qué bueno que dices esto, porque en verdad en mis últimos 2 años que nos hemos estado dedicando a empresas de este estilo, empresas más grandes, claro, corporativas, multinacionales, oye, es súper difícil cambiar ese mindset. Porque es verdad que el equipo más junior, si son de redes sociales, son nativos de TikTok, de Instagram, de donde sea, pero cuando empiezas a subir en escalafón, empiezas a los directores de marketing, a los CMO, oye, son gente que viene educada en otra época, ¿no? Ojo, que no es que sean mucho mayores que yo, pero es que yo me he mantenido súper al tanto con las cosas que están pasando por mi trabajo. Entonces, es difícil demostrarles que un video no debe tener, por ejemplo, el loguito puesto cuando lo estás haciendo. Es verdad, tal cual. Así es. Y no sabes lo que yo me peleo, pero cuando empiezas a mostrarles números, al final a toda esta gente lo que le importa es números. Mira, cuánta gente te estoy llevando para tu página web, cuánto estamos generando en ventas, cuánto estás creciendo en comunidad, y se lo demuestras con hechos, ellos empiezan a decir, mira, como que sí, tiene sentido lo que me estás diciendo. Es muy difícil darle la vuelta a ese pensamiento. Es muy difícil porque, claro, ellos ven, sobre todo los más seniors, ven a los jóvenes como, esos están ahí total, haciendo estupideces y bailecitos. A mí todavía hay gente que me llega y me dice, TikTok es para bailecitos. Digo, no. O sea, esto se quedó hace 10 años así, ¿me entiendes? No existe. TikTok es una plataforma maravillosa donde se pueden hacer cosas increíbles para todas las marcas. Es conseguir literalmente cómo la gente consume el TikTok, cómo les gusta que les cuente la información y adaptarnos a eso. Entonces, el objetivo principal de una marca es quitarse esa cara corporativa y que la gente entienda que hay personas detrás, ¿no? A ver, sí. No sé si es el objetivo. El objetivo principal de una marca es generar beneficios, punto. Pero sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es una buena opción. Obviamente, la forma en que nos comunicamos por redes sociales actualmente, premia la humanización de los perfiles, ¿no? Más allá de la corporativización de los perfiles. Nos gusta mucho más hablar con gente, con ustedes dos, que con el podcast. Obviamente, es mucho más interesante hablar con ustedes dos. Entonces, si nosotros podemos quitarle esa capa dura, cartonosa, de logos y de corporativo y meter a las personas, meter embajadores, meter gente que comulga con nosotros, con nuestros valores de empresa, eso va a conectar mucho más. Claro, pero aquí se abre el debate de si lo haces depender del fundador, ¿esa marca nunca va a ser vendible? ¿O crees que hay opciones de mandarle esa autoridad a otra persona y que se pueda vender esa empresa? Se puede. Es difícil, pero se puede. Y eso depende mucho del fundador y de cómo él se asesore para hacerlo. Porque es verdad que ese papel del fundador, él lo puede ir como
tipo cascada, digamos, en sus directores, en embajadores, mientras él le dé la confianza a la gente y literalmente públicamente diga, esta persona tiene también voz y voto dentro de todo esto, la gente va a creerlo más. Entonces yo no diría que solamente para los fundadores, creo que se puede y se debe pensar en cómo esa figura puede ir cambiando a lo largo del tiempo, porque si no, como tú dices, es insostenible. O sea, el fundador en algún momento se va a querer ir, se va a quemar, o si tiene una crisis reputacional va a depender la empresa 100% de su crisis, que es un peligro también.